En el amanecer helado del 26 de noviembre de 1504, en los aposentos reales del Palacio de Medina del Campo, un hedor metálico impregnaba el aire como incienso maldito. Isabel de Castilla, la reina católica, agonizaba con los labios manchados de rojo. No era vino, era sangre, sangre fresca, aún tibia, que goteaba desde las comisuras de su boca hacia las sábanas de seda blanca. Sus damas de compañía miraban con horror el cuenco dorado junto al lecho. Aún contenía restos del remedio que había bebido al amanecer. Sangre de un recién nacido, obtenida apenas horas antes en una aldea cercana. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Isabel contaba una historia que ningún cronista se atrevería a escribir. Su vientre, hinchado por la hidropesía, palpitaba como un pellejo lleno de agua podrida. Sus piernas, cubiertas de úlceras supurantes, ya no la sostenían, y sus ojos, una vez brillantes de fervor religioso, ahora reflejaban el vacío de quien ha perdido no solo la fe, sino la cordura. La mujer que había unificado España, expulsado a los judíos y fundado la Inquisición para purificar la fe cristiana, moría convertida en aquello mismo que había perseguido. Una practicante de ritos sangrientos, una bebedora de sangre inocente, una hechicera disfrazada de santa. No era ya la conquistadora de Granada, no era ya la madre de la cristiandad, solo quedaba una mujer rota que había descubierto que la diferencia entre santa y bruja es más delgada que una hostia consagrada. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a 1495, cuando Isabel de Castilla aún creía que Dios la había elegido para ser su espada en la tierra. Tenía 44 años y gobernaba el reino más poderoso de la cristiandad junto a su esposo Fernando de Aragón. Había completado la reconquista, había echado a los musulmanes de Granada, había expulsado a los judíos para proteger la pureza de la fe católica. Pero su cuerpo comenzó a traicionarla. Primero fueron los mareos inexplicables, luego la sed insaciable, después la hinchazón que empezó en los pies y fue subiendo como una maldición silenciosa. Los médicos reales, los mejores de Europa, no sabían qué nombre darle a esa enfermedad que convertía a la reina en un odre lleno de agua. Hidropesía, murmuró finalmente el doctor Francisco López de Villalobos, médico converso cuyo abuelo había sido judío antes de la expulsión. Una acumulación de humores malignos que envenenan la sangre real. Isabel lo miró con ojos que ya empezaban a enturbiarse. ¿Tiene cura? El médico desvió la mirada. Con la gracia de Dios, majestad. Pero Dios parecía sordo a las plegarias de su guerrera más fiel. Cada mes que pasaba, el cuerpo de Isabel se hinchaba más. Sus vestidos reales tuvieron que ser ajustados. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Y en los pasillos del Alcázar de Segovia, los cortesanos murmuraban: «La reina se pudre desde dentro». Lo que no sabían era que el verdadero pudridero comenzó el 4 de octubre de 1497, cuando le trajeron la noticia que quebró su alma. Su único hijo varón, el príncipe Juan, había muerto repentinamente en Salamanca. La esperanza de la dinastía, el futuro de España, se desvaneció en una noche de fiebre. Isabel no lloró en público, no gritó. Solo se encerró en su oratorio durante 3 días, sin comer, sin beber, rezando hasta que las palabras perdieron significado. Cuando salió, sus damas notaron algo nuevo en su mirada, una frialdad que helaba el alma. «Dios me ha castigado», susurró esa noche a Fernando, «pero no sé por qué». Su esposo la abrazó, pero ya no reconocía a la mujer que había amado. El dolor había abierto una grieta en su fe, y por esa grieta empezaban a filtrarse sombras muy antiguas. La enfermedad avanzó como una invasión silenciosa. En 1498, Isabel ya no podía caminar sin ayuda.
Sus piernas se habían convertido en troncos hinchados que amenazaban con reventar la piel. Su vientre crecía como si estuviera embarazada de monstruos. Y el dolor constante que ni las oraciones ni los ungüentos conseguían calmar. Los médicos probaron todo lo que la ciencia de la época permitía: sangrías para equilibrar los humores, purgantes para vaciar el estómago, emplastos de hierbas sobre el vientre. Nada funcionaba. Cada tratamiento parecía empeorar su estado. Fue entonces cuando el doctor López de Villalobos se acercó a la reina con una propuesta que cambiaría todo. Majestad, existe una cura, antigua, poderosa, pero... habla. Los médicos judíos de Toledo, antes de la expulsión, conocían remedios que nosotros hemos olvidado. Remedios que utilizaban sustancias especiales. Isabel entrecerró los ojos. ¿Qué clase de sustancias? El médico bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Sangre humana, Majestad. Sangre joven. Dicen que renueva los humores corrompidos, que devuelve la vida a los cuerpos enfermos. En cualquier otro momento, Isabel habría mandado arrestar a López de Villalobos por sugerir prácticas heréticas. Pero el dolor había erosionado su rectitud moral como el agua erosiona las piedras. Y el médico continuó. Los antiguos creían que la sangre de los niños, especialmente de los recién nacidos, contenía la fuerza vital más pura. Una sola copa puede obrar milagros. Eso es. Isabel se detuvo. Iba a decir brujería, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque por primera vez en su vida, la idea de salvarse le importaba más que la pureza de su alma. Nadie tiene que saberlo, murmuró López de Villalobos. Podría organizarse discretamente. Hay aldeas donde las mujeres dan a luz y no tienen medios para criar a sus hijos. Se consideraría una obra de misericordia. Isabel no respondió esa noche, pero 3 días después, cuando el dolor se volvió insoportable, mandó llamar al médico. Hazlo. Organizar la red fue más fácil de lo que Isabel había imaginado. En Castilla, donde la pobreza azotaba las aldeas y los bebés morían de hambre, no faltaron mujeres dispuestas a entregar a sus recién nacidos por unas monedas de oro. Oficialmente, era una obra de caridad. La reina acogía a huérfanos para criarlos en palacio. Nadie preguntaba por qué esos niños nunca se veían después. López de Villalobos se encargó de los detalles. Cada semana llegaba al Alcázar un carro cubierto que transportaba provisiones médicas. En realidad, llevaba un cargamento mucho más precioso: bebés de pocos días, aún alimentándose del pecho materno, con la sangre fresca y limpia que el médico consideraba esencial para el tratamiento. En los sótanos del palacio, una cámara secreta fue acondicionada como laboratorio. Allí, López de Villalobos realizaba sus operaciones. Extraía la sangre de los niños con instrumentos plateados, la recogía en cuencos dorados y la preparaba con especias orientales para que su majestad pudiera beberla sin repugnancia. Los bebés no morían de inmediato. López de Villalobos era meticuloso. Extraía solo la cantidad necesaria para mantenerlos vivos durante varias sesiones. La sangre debe estar fresca, explicaba a Isabel. Cuanto más joven, más potente. La primera vez que Isabel bebió sangre humana, vomitó inmediatamente. La segunda vez logró retenerla. La tercera vez ya no sintió náuseas. Y la cuarta vez notó algo extraordinario. El dolor había disminuido. Por primera vez en meses, pudo caminar sin ayuda. Funciona, murmuró a López de Villalobos, con los labios aún manchados de rojo. Es un milagro. El médico sonrió. La ciencia antigua nunca miente, Majestad. Isabel no vio contradicción alguna en lo que hacía. Durante años había perseguido a judíos y musulmanes por prácticas que consideraba heréticas, pero esto era diferente. Esto era medicina. Esto era supervivencia.
Esto era la voluntad de Dios, que le enviaba la cura a través de los niños inocentes, sin dientes, sin voz, sin miedo. Fernando de Aragón supo lo que ocurría desde el principio. Era imposible ocultarle a un rey los carros que llegaban por la noche, los llantos que se escuchaban en los sótanos, el olor metálico que impregnaba los aposentos de su esposa. Pero Fernando era, ante todo, un político, y un político comprende que hay verdades demasiado peligrosas para ser pronunciadas. La primera vez que vio a Isabel beber sangre de un cuenco dorado, sintió arcadas. La segunda vez, apartó la mirada. La tercera vez, se acostumbró, porque Isabel mejoraba visiblemente. La hinchazón disminuía, recuperaba fuerzas, volvía a sonreír. Y un reino necesita a su reina viva, sin importar el precio. «No me preguntes», le dijo Isabel una noche, cuando lo sorprendió mirándola beber su medicina. «No quieras saber». Fernando asintió. En su mente ya había construido la historia oficial. Si alguien preguntaba, dirían que la reina seguía un tratamiento especial prescrito por los mejores médicos de Europa. La verdad quedaría enterrada junto con los pequeños huesos que López de Villalobos hacía desaparecer en los jardines del palacio. Pero había noches en las que Fernando no podía dormir. Cuando cerraba los ojos, veía los rostros de los bebés que habían donado su sangre para salvar a su esposa. Niños que nunca crecerían, que nunca conocerían el amor maternal, que habían sido sacrificados en el altar de la razón de Estado. ¿En qué nos hemos convertido? Zrenia se preguntaba en silencio. La respuesta llegó una noche de 1503, cuando sorprendió a Isabel en su oratorio privado. No estaba rezando. Estaba bebiendo sangre directamente de una copa de plata, con los ojos cerrados y una expresión de éxtasis místico en el rostro. Ya no era un tratamiento médico. Se había convertido en un ritual, en una adicción, en una necesidad que iba más allá de lo físico. Fernando comprendió entonces que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Su esposa ya no era la reina católica, era otra cosa, algo que él no sabía cómo nombrar. Para 1503, Isabel bebía sangre cada día. Ya no era suficiente con una copa por semana. Su cuerpo exigía más, siempre más. López de Villalobos tuvo que ampliar la red. En lugar de un bebé por semana, necesitaban 3, 4, 5. Las aldeas de Castilla se llenaron de historias susurradas sobre niños que desaparecían, sobre madres que entregaban a sus hijos y nunca volvían a verlos. Pero Isabel no escuchaba esos rumores. Vivía en una burbuja dorada, donde solo existían ella, su dolor y su medicina milagrosa. Había desarrollado rituales propios. Bebía la sangre al amanecer, mirando hacia el este, mientras recitaba oraciones en latín. Creía sinceramente que Dios le enviaba esa cura a través de los inocentes, que cada niño sacrificado era un ángel que ofrecía su vida por la de ella. «Son mártires», le decía a López de Villalobos, «como los santos primeros cristianos. Su sangre me mantiene viva para servir a la cristiandad». El médico asentía, pero empezaba a temer por su propia vida. Los sirvientes murmuraban. Algunos cortesanos hacían preguntas incómodas, y él sabía que si la verdad salía a la luz, sería el primero en arder en la hoguera. Había creado un monstruo y ya no podía controlarlo. Isabel se levantaba cada noche y bajaba a los sótanos para ver a los donantes. Los tocaba con manos temblorosas, les susurraba bendiciones, les prometía que sus almas volarían directamente al cielo. En su mente distorsionada, se había convertido en una sacerdotisa de un culto donde la sangre inocente era la hostia sagrada. Una noche, Fernando la siguió y la vio acariciar el rostro de un bebé de pocas semanas mientras López de Villalobos preparaba los instrumentos de extracción. El niño lloraba débilmente, demasiado débil para protestar,
y los ojos de Isabel brillaban con una luz que ya no era humana. «Isabel», murmuró Fernando desde la puerta. Ella se volvió hacia él con una sonrisa serena. «¿Verdad que son hermosos? Dios me los envía para que pueda seguir sirviendo a su gloria». Fernando entendió que su esposa había perdido la razón, pero también entendió que no podía hacer nada para detenerla. El reino necesitaba a la reina, y la reina necesitaba sangre. Era una ecuación simple y terrible. La ironía de la historia tiene formas crueles de manifestarse. Isabel de Castilla, que había bebido sangre de bebés para curarse, murió envenenada por esa misma sangre. En el otoño de 1504, uno de los niños que llegó al palacio estaba enfermo. Portaba una enfermedad en la sangre que López de Villalobos no supo detectar. Cuando Isabel bebió de esa sangre contaminada, el veneno se extendió por su organismo como fuego líquido. Su estado empeoró dramáticamente. Las úlceras se multiplicaron, la hinchazón se hizo monstruosa y empezó a delirar con visiones de bebés muertos que le exigían cuentas. «Me persiguen», gemía en sus últimas noches. «Los niños me persiguen, quieren recuperar su sangre». Fernando ordenó que López de Villalobos destruyera todas las pruebas y que los últimos donantes fueran eliminados discretamente. La verdad tenía que morir con Isabel. España no podía permitirse el escándalo de saber que su reina católica había sido una bebedora de sangre infantil. En sus últimas horas, Isabel pidió confesión, pero cuando el sacerdote se acercó, ella lo rechazó. «No puedo confesar. Dios ya sabe lo que he hecho, y si me perdona, es porque lo hice por España». Murió al amanecer del 26 de noviembre de 1504, con los labios manchados de la sangre que había bebido esa madrugada. Su último acto consciente fue beber de la copa dorada, como si quisiera llevarse ese sabor metálico a la tumba. López de Villalobos huyó esa misma noche. Fernando ordenó que la cámara secreta fuera sellada para siempre, y los cronistas oficiales escribieron que la reina católica había muerto santamente, después de una larga enfermedad, bendiciendo a España con sus últimas palabras. Siglos después, cuando los historiadores excavan en los archivos del reinado de Isabel la Católica, encuentran lagunas extrañas, gastos sin explicación, carros que llegaban por la noche, pagos a parteras de aldeas remotas. Pero nadie se atreve a conectar los puntos, porque la historia oficial es sagrada. Isabel pasó a la posteridad como la reina católica, la unificadora de España, la conquistadora de Granada, la protectora de la fe. Nadie habla de la mujer que bebió sangre de bebés para mantenerse viva. Nadie cuenta que la fundadora de la Inquisición se convirtió en aquello mismo que perseguía. Y sin embargo, hay una justicia poética en su destino. La mujer que expulsó a los judíos por envenenar la fe cristiana, terminó envenenada por sus propias prácticas heréticas. La reina que quemó a cientos de personas por brujería, murió practicando el más negro de los rituales. Isabel no fue la santa que la historia oficial nos presenta. Fue una mujer desesperada, enferma, que descubrió que la diferencia entre la virtud y el vicio es tan delgada como la línea entre la vida y la muerte. Fue la prueba viviente de que el poder absoluto no corrompe solo las instituciones, corrompe el alma misma de quien lo ejerce. Esta es la historia de una reina que se convirtió en monstruo, no por maldad, sino por miedo. Miedo a morir, miedo a perder el poder, miedo a que España se desmoronara sin ella. Y ese miedo la llevó a beber sangre inocente, creyendo que se salvaba cuando en realidad se condenaba. Así mueren los imperios, no con gloria, sino con sangre en los labios,
y así se construyen las leyendas, enterrando la verdad tan profundo que solo el tiempo puede desenterrarla. Si esta historia te estremece, es porque aún hoy vemos líderes que predican una moral en público mientras practican otra en privado, porque la hipocresía del poder no conoce épocas ni fronteras, porque Isabel la Católica nos enseña que no hay monstruos más peligrosos que aquellos que se creen santos. La sangre se seca, pero la verdad siempre encuentra la manera de brotar de nuevo.